Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se la estén pasando bien en este que es domingo, día 2 de mayo. Voy a hablar, hoy es el episodio número 136 de La Fosa Escéptica y voy a hablar de la medicina alternativa, que es un tema que sugirieron los integrantes del grupo de Facebook, a los cuales saludo efusivamente el día de hoy. Este grupo que se está formando realmente muy interesante, con mucha participación. Y si ustedes todavía no están incluidos en este grupo, búsquenlo ahí en Facebook, La Fosa Escéptica. Intégrense a la comunidad atea que estamos formando, y de escepticismo y de ejercicio del pensamiento crítico y racional. Quiero saludar a Javier Alcaraz Rocher, que ya se encuentra aquí al pie del cañón en el chat que está en vivo funcionando a partir de este momento en Spreaker. Y a todas las personas, júntense aquí y platicamos entre todos, como mi amigo Javier, que dice buenas noches. Bueno, y para empezar, vamos a hablar de la medicina alternativa y estos errores comunes en el razonamiento sobre esta medicina. Comenzamos. Bueno, comencemos con esto de la medicina alternativa. Si solo los ignorantes y los crédulos fueran persuadidos por afirmaciones inverosímiles, se necesitaría muy poco para explicar la abundancia de la estupidez en la sociedad moderna. Pero extrañamente, mucha gente que no es ni tonta ni poco educada se adhiere a creencias repudiadas por la ciencia. Por ejemplo, graduados universitarios y aún algunos médicos aceptan ciertos aspectos de la medicina alternativa y complementaria, incluyendo, por ejemplo, el toque terapéutico, la iridología o la homeopatía. Aún expertos altamente entrenados pueden ser engañados cuando ellos confían en su experiencia personal y razonamiento informal para inferir las causas de eventos complejos. Esto es especialmente válido si ellos están evaluando situaciones en las cuales tienen un interés emocional, doctrinal o monetario. De hecho, fue el comprender que las limitaciones en la percepción, razonamiento y memoria tienden a confortarnos más que la verdad, lo que llevó a los pioneros de la ciencia moderna a sustituir las observaciones controladas y la lógica formal, pues por las anécdotas y conjeturas que nos pueden llevar fácilmente al extravío.
Aquellos quienes defienden terapias de cualquier clase tienen la obligación de probar que sus productos son tanto seguros como efectivos. Lo último es una tarea más difícil, ya que hay muchas formas sutiles en que pacientes honestos e inteligentes y sus terapeutas pueden ser llevados a pensar que un tratamiento inútil ha producido una cura. La medicina alternativa complementaria permanece alternativa debido a que sus practicantes dependen de testimonios subjetivos en lugar de ensayos clínicos aleatorizados para soportarse, y porque la mayoría de sus hipotéticos mecanismos están en discrepancia con aquellos aceptados por las ciencias básicas. Es mi intento en esta fosa llamar la atención sobre varios factores sociales, psicológicos y cognitivos que han ayudado a convencer a muchas personas educadas que tratamientos no probados o científicamente desacreditados tienen algún tipo de mérito. En el último siglo, procedimientos objetivos han sido desarrollados para evaluar la efectividad de remedios comúnmente aceptados y ha ayudado a distinguir cambios terapéuticamente inducidos en una condición patológica subyacente de la mejoría que puede seguir a cualquier intervención. Estos procedimientos forman la base de la llamada medicina basada en la evidencia. Y sin tal demostración de que un tratamiento es seguro y efectivo, es éticamente cuestionable ofrecer un tratamiento al público, dado que muchas terapias alternativas, complementarias o integrativas carecen de este tipo de soporte. Uno debe preguntarse, ¿por qué muchos, de otra manera listos consumidores, pagan confiadamente considerables sumas de dinero por productos de salud no probados y posiblemente peligrosos? Nosotros debemos además preguntarnos por qué las afirmaciones de los practicantes de esta medicina alternativa permanecen tan renuentes a aceptar la información contraria. Si una terapia no ortodoxa es inadmisible a una evaluación a priori, debido a que sus mecanismos implicados o sus efectos aceptados van en contra de leyes bien establecidas o hallazgos empíricos en física, química o biología, carece de un razonamiento científico aceptable por sí misma, tiene suficiente evidencia de soporte derivada de ensayos clínicos controlados, ha fallado en ensayos clínicos bien controlados realizados por evaluadores imparciales y ha sido incapaz de refutar explicaciones diferentes por las cuales podría parecer que funciona en situaciones cotidianas. Y parece improbable, aún para los profanos en el tema, con base en el sentido común. Entonces, ¿por qué hay tanta gente bien educada que continúa comprando este tipo de tratamientos? Veamos. Consumidores de tratamientos no científicos pueden ser clasificados básicamente en dos grupos. Una vez que un comprador de cualquier grupo prueba un tratamiento no convencional, la sensatez se sesga teniendo a que aún las intervenciones más inútiles parezcan válidas. Integrantes del primer grupo frecuentemente se acercan a la medicina alternativa porque ellos sufren de alguna condición crónica que la medicina ortodoxa no maneja a su satisfacción, o porque ellos viven con un miedo mórbido a perder su bienestar. Ellos asumen erróneamente que las autoridades competentes han validado los productos de la medicina alternativa. Los del segundo grupo escogen tratamientos alternativos por la convicción fisiológica animista y la cosmología vitalista de la medicina alternativa, la cual rechaza las bases mecánicas y empíricas de la biomedicina científica y adopta criterios subjetivos y emotivos, mientras que sus detractores exigen evidencia objetiva. Debido a que el concepto de salud de uno mismo se entrelaza con la suposición fundamental sobre la realidad propia, un ataque a las creencias personales en una cura no ortodoxa llega a amenazar la visión metafísica de la persona. En forma inexplicable, esto será resistido fervientemente. La habilidad de defender la propia visión del mundo
es incitada por un número de sesgos cognitivos que filtran y distorsionan la información no concordante. Debo mencionar a esos procesos que inclinan los soportes a interpretar equivocadamente aquellas experiencias que sostienen las creencias en la medicina alternativa. Pero primero vamos a examinar el entorno cultural que ha adoptado un deseo muy difundido a desposarse con estas prácticas. Varias tendencias han contribuido a la popularidad actual de la medicina alternativa, a pesar de su rechazo por la corriente principal de la ciencia. El resurgimiento de la medicina tradicional puede ser achacado en gran parte a remembranzas nostálgicas de la búsqueda neorromántica de la simplicidad y espiritualidad que permeó la contracultura de los años 60 y 70. La niñez floreciente en esa generación, pues ahora forma la columna vertebral del movimiento de la nueva era, el cual, con entusiasmo, promueve la curación no ortodoxa. La medicina alterna satisface creencias iconoclastas, anhelos místicos, deseos por tiempos más sencillos e ingenuas creencias en la benevolencia de la naturaleza, absorbida durante aquellos tumultuosos primeros tiempos de las décadas de los 60s y 70s. Los estudios consistentemente encuentran que, a pesar de nuestra abrumadora dependencia de la tecnología, el ciudadano promedio del mundo industrializado es espantosamente ignorante de tan siquiera los rudimentos de la ciencia. Consecuentemente, la mayoría de la gente carece del conocimiento para hacer una elección informada cuando deciden si un producto de salud ampliamente solicitado carece o no de fundamento. Como una de las mayores industrias nueva era, la medicina alternativa comparte la visión mágica del mundo, defendiendo criterios emocionales para conocer la verdad sobre criterios basados en datos empíricos y lógicos. Los gurús médicos de la nueva era como Andrew Weil y Deepak Chopra han convencido a muchos de que todo vale. Aún en instituciones académicas de élite, hoy en día, hay fuertes defensores, principalmente en los departamentos de humanidades, de la noción de que la objetividad es una ilusión y el sentimiento de uno acerca de un asunto determina su verdadero valor. Denigrando de la ciencia, estos detractores han aumentado el interés hacia productos para la salud mágicos y pseudocientíficos. El dualismo mente-cuerpo ha saturado el pensamiento nueva era, incluyendo a la medicina alternativa, aunque irónicamente son los discípulos de esta medicina los que acusan a sus críticos científicos de ser dualistas. Que los devotos de lo alterno son realmente místicos y dualistas se puede ver en su constante apelación a intermediarios espirituales indetectables para conferir el bienestar a aquellos que lo merecen. Esta confusión es necesaria para vender la frecuentemente oída patraña de que la medicina científica subestima los efectos de los procesos mentales en la salud. Reconocidamente, hay efectos psicológicos en la enfermedad, pero su importancia ha sido excesivamente sobreestimada por los promotores de la medicina alterna como Herbert Benson. Exageraciones de esta clase han promovido el resurgimiento de ancestrales curas mentales que aseveran que las causas verdaderas de la enfermedad yacen en la mente, concebida por los seguidores de la nueva era como el equivalente del alma. Muchas buenas críticas han aparecido recientemente, las cuales exponen la confusión y los artefactos que colman la literatura en espiritualidad y salud. Otra suposición problemática en la propaganda de la salud nueva era es que la condición moral propia altera el impacto de las fuerzas naturales en el cuerpo. Aceptando esta visión del mundo antropocéntrica y vitalista, los sanadores alternativos están volviendo al punto de vista precientífico de la enfermedad como retribución sobrenatural. Es triste decirlo. Esto además adiciona culpa a la víctima implícitamente, ya que sí, implícitamente los pacientes deben haber hecho algo malo
para merecer sus enfermedades. Pero ¿cuánto dinero está en juego en esta medicina alternativa? Bueno, pues eso lo voy a platicar en cuanto regrese. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Ya regreso aquí a La Fosa Escéptica y quiero saludar a todos los que ya están aquí en el chat en vivo. Por ejemplo, Javier Alcaraz, ya lo saludé, al señor Jeff Lee y a Germán Santelices. Javier Alcaraz dice, porque algunas personas se agregarán a creencias de medicina alternativa. Yo creo que uno de los casos es porque la gente se ve desahuciada y se agarra a un clavo ardiendo. Y el segundo motivo claramente es el económico. No se lo creen, pero te lo vendo. Dice así. Germán Santelices, ¿qué huele? ¿Cómo estás? Saludos, señor Villalpando. Tengo que salir. Espero llegar rápido y escuchar al menos el final. Pero si no, un saludo a toda la audiencia y a los que están en el grupo de Facebook. Ah, bueno, pues eso sí. Y dice Javier, acabo de ver que en México tenéis el Hospital Nacional Homeopático. Sí, es cierto. No te preocupes, en España les dejan vender homeopatía en las farmacias. Sí, y ¿sabes qué? Muchas de estas escuelas que están, o facultades de medicina homeopática que están en las universidades, son pagadas por las mismas empresas que venden, fabrican los productos homeopáticos, que a las universidades les dan muchísimo dinero para poder tener una facultad de medicina homeopática dentro de ellas. Jeff Lee dice, me encanta La Fosa Escéptica. Rock on. Ok, my friend. Pues rock on. Vamos a continuar con La Fosa Escéptica. Oigan, ¿y saben cuánto dinero está involucrado en esto de las medicinas alternativas? Bueno, pues de acuerdo con un estudio reciente, solamente en los Estados Unidos, en el año 2019, el desembolso total en gastos relacionados en terapias alternativas fue, de una manera conservadora, estimado en más de 27 billones de dólares, el cual es comparable con los gastos estimados para el mismo año en servicios médicos. Impresionante. El número anual de visitas a curadores alternativos hoy en día excede el número total de visitas a todos los médicos de atención primaria juntos. Con riquezas de esta magnitud para ser tomadas, no es sorprendente que los curadores alternativos se hayan promocionado a ellos mismos a través de un mercadeo agresivo e intensa influencia legislativa. Rutinariamente, las promesas hechas pues no las podrán hacer practicantes éticos entrenados científicamente. Desafortunadamente, la ciudadanía que enfrenta esta engañosa trama está pobremente equipada con las destrezas o la información para evaluar tal medicina alternativa. Con algunas notables excepciones, los medios de comunicación masiva le han dado a la medicina alternativa pues rienda suelta. Sus afirmaciones entusiastas cuentan historias encantadoras que rara vez son rebatidas por los medios de comunicación,
cuyos propietarios saben que desafiar los deseos de sus audiencias pues lastima los ratings. Otro factor inquietante que desanima a muchos a criticar los tratamientos no científicos es el conocimiento de que muchos de los practicantes de las medicinas alternas han sido importados de culturas no europeas y son liderados por mujeres. Así frecuentemente los autopromotores esquivan críticas válidas acusando a sus detractores de racismo y sexismo. Por ejemplo, prácticas científicamente rechazadas como el toque terapéutico están siendo adoptadas por muchas escuelas de enfermería. Debido a que estas instituciones están generalmente a cargo de mujeres, pues los escépticos son asiduamente acusados de sexismo. Del mismo modo, cuando algunos escépticos criticaron aspectos de la medicina china tradicional, fueron acusados de insensibilidad cultural y racismo y reprendidos por el presunto de criticar a la medicina tradicional china sin ahondar en la filosofía que la concibió. Aceptar esta absurda amonestación habría sido como admitir que alguien que no sea gourmet no puede decir cuando se le ha servido una mala comida. La verdadera actitud sexista y racista sería construir afirmaciones evaluables empíricamente de otras culturas o mujeres postulantes con un bajo estándar de comprobación. Esta debería ser una aserción de inferioridad intelectual. Afortunadamente hay muchos científicos críticos dentro de estas comunidades, quienes encuentran las prácticas arcaicas y no probadas pues, tan dudosas como sus colegas hombres blancos. El crecimiento de la desilusión cultural ha fomentado la creencia de que las deficiencias de la sociedad deben ser a causa de complots activos por el poder y cábalas secretas, en vez de solo a la acumulación de errores de planteamientos bien intencionados. A medida que las grandes teorías conspiracionistas florecen, se acecha a aquellos sospechosos de atentar contra el bien común. Muchos han comenzado a ver al gobierno y a las profesiones científicas y médicas como parte del complot. Estas cavilaciones conspiracionistas han sido reforzadas por otras dos, no completamente injustificadas, tendientes a promover una repulsión antidoctor que las empresas de la medicina alterna han explotado. Una es la decepción surgida por el fracaso para materializarse de ciertas predicciones demasiado optimistas en los avances de la medicina. La otra es el conocimiento de que la medicina, como profesión autorregulada, no siempre tiene el bien público en el tope de su agenda política. Esto ha aumentado el recelo social de muchos acerca del estatus, peso político y la opulencia del gremio médico. La inhabilidad de muchos detractores de separar las acciones políticas en beneficio propio por ciertas asociaciones médicas del debate sobre si los tratamientos de la medicina científica son genuinamente mejores que aquellos de las medicinas alternativas y complementarias y han enriquecido a las alternativas. La medicina alternativa, además, se beneficia mostrándose a sí misma como la defensora del ideal democrático de libre elección. Esto sería loable si los consumidores tuvieran los recursos para hacer una elección informada. La medicina alternativa ha explotado un muy difundido pero exagerado miedo de que la medicina moderna se ha vuelto excesivamente tecnocrática, burocrática e impersonal. La superespecialización en las ramas de la medicina, la necesidad de maximizar el costo-efectividad en la utilización de servicios onerosos, el advenimiento de pagos a terceras personas para encargarse del manejo y los prohibitivos honorarios médicos han llevado a algunos pacientes a recordar nostálgicamente los días en donde el afable doctor del pueblo tenía todo el tiempo necesario y la disposición para estar al lado de la cama. Ellos tienden a olvidar, sin embargo, que eso era lo más que un doctor de aquella época podía ofrecer. Un pintoresco toque de romanticismo que promueve la salud holística es la creencia de que los remedios naturales son necesariamente seguros, benévolos y más eficaces que aquellos científicos. Sin embargo,
en algunas páginas web, fácilmente se disipan estos mitos. Por ejemplo, se afirma generalmente que los preparados herbales no tienen efectos adversos. Sin embargo, de hecho, algunos productos naturales están lejos de ser benignos. Hay reportes de alergias, de toxicidad y aún de reacciones mortales. Y estos efectos y estas muertes se están acumulando. También existe la mala rotulación y contaminaciones serias que han sido descubiertas. Además, el potencial de interacciones adversas con productos farmacéuticos prescritos ha llegado a ser ampliamente reconocido. Sin embargo, el conocimiento público de estos peligros permanece velado a causa de que el reporte centralizado de efectos adversos de tratamientos alternativos pues no es exigido. Desafortunadamente, bajo las leyes actuales, por ejemplo, de los Estados Unidos, que tienen una gran influencia en la autorización de medicamentos, el gobierno de los Estados Unidos debe demostrar que los productos herbales o los suplementos son inseguros antes que los proveedores sean forzados a desistir de venderlos. Y cuando los efectos nocivos ocurren, los usuarios tienden a atribuirlos a otras causas porque tocan su creencia de que la benevolente naturaleza nunca usaría estos trucos sucios. A los promotores de los productos naturales debe recordárseles que el tabaco es muy natural y que las plantas producen algunos de los más letales venenos conocidos. De otro lado, ellos saben que muchos medicamentos comunes en la biomedicina científica fueron originalmente extraídos de las plantas. La diferencia, por supuesto, es que los ingredientes activos de las plantas que llevaron a las drogas a ser aprobadas por ejemplo, la Administración de Alimentos y Medicamentos, lo que viene siendo la FDA en Estados Unidos, fueron identificados, sintetizados y rigurosamente probados en su eficacia y seguridad. Así, a diferencia de los productos herbales o naturales, su pureza y dosificación son estrechamente reguladas. Desde hace tiempo, los psicólogos han sabido que en términos generales, la gente se esfuerza por moldear sus actitudes, creencias y comportamientos acorde a un todo armonioso. Cuando información perturbadora no puede ser ignorada fácilmente, los individuos tienen una gran habilidad para distorsionarla o segregarla para reducir la inevitable fricción. Es a estos giros mentales a los que vamos a referirnos ahora que regrese aquí. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente.
Ya regreso aquí a la fosa escéptica saludando a Ernesto Ortega Betancourt, que ustedes recordarán fue el que mandó el primero el primero y el único de los audios. Es más, aprovecho la oportunidad para invitar a todas las personas del grupo de Facebook y a los escuchas de Spreaker que me manden un audio con algún comentario que quieran hacer sobre algún tema, el que se les ocurra, a lafosesceptica@hotmail.com. Ahí yo los recibo, los reviso y si son de interés general, pues los programo dentro del podcast de la Fosa Escéptica. Háganlo y establezcamos esta comunicación de aquí para allá y de allá para acá, ¿no? Bueno, continuamos con la Fosa Escéptica. Todos exhibimos una disposición a adoptar creencias reconfortantes y aceptar en forma acrítica totalmente, pues la información que refuerza nuestro conjunto de actitudes y autoestima. Sería muy grato si el esperanzador discurso de las medicinas alternativas fuera verdad. Y no es sorprendente que ellas a menudo saquen partido de esto, con poca exigencia de evidencia. Una vez introyectadas, esas creencias serán defendidas fervientemente, malinterpretando los datos contrarios cuando sea necesario. Uno de los escollos más prevalentes en la toma de decisiones diarias es la equivocación al correlacionar causalidad. Todos somos propensos a asumir que si dos sucesos acontecen próximos entre sí, pues uno debe ser causa del otro, aunque en forma obvia no tiene que ser necesariamente ese el caso. Este error lógico está detrás de la mayoría de las supersticiones. Los testimonios para los ministerios de los curadores alternativos caen en el mismo error garrafal al asumir que cuando la mejoría sigue al tratamiento, pues este tratamiento debe haber sido el responsable. El valor de las afirmaciones personales de las medicinas alternas está limitado a lo que se ha llamado el problema de comparado con qué. No puede saberse si cualquier jactancioso tratamiento es efectivo sin realizar comparaciones doble ciego con controles tratados con placebo. A pesar de que estos testimonios hechos por usuarios carecen de valor, los promotores de las medicinas alternas como Andrew Weil ofrecen poco más. Quienes impugnan los tratamientos marginales son frecuentemente objetados por los practicantes de la medicina alternativa con esta respuesta: no me interesa lo que tus investigaciones digan. He visto mis tratamientos funcionar cientos de veces. Desafortunadamente, esta clase de razonamiento intuitivo conduce asimismo a falsas conclusiones. Estos terapeutas ignoran muchas investigaciones en el área de la heurística cognitiva que muestran cómo atribuciones causales erradas pueden surgir cuando confiamos en observaciones informales para determinar qué causa o alivia los síntomas. Es especialmente difícil determinar causa y efecto cuando se evalúan terapias debido a que muchas variables relevantes interactúan simultáneamente. Determinaciones que la observación causal no puede descartar en forma segura. Por ejemplo, Redelmeier y Terevsky mostraron cómo la gente tiende a percibir correlaciones ilusorias en eventos fortuitos. Ellos demostraron cómo esas corazonadas llevan a creencias falsas, pero muy difundidas, incluyendo el concepto de que los dolores artríticos son influenciados por el clima. Como las medicinas alternas derivan sus diagnósticos y tratamientos solo de esta clase de folclore poco fiable, los clientes potenciales deberían exigir que todos los tratamientos alternativos se basen en los mismos estándares de prueba que los de la biomedicina científica. Al introducir ensayos clínicos controlados y métodos epidemiológicos, los pioneros de la medicina científica esperaron reducir el número de falsas atribuciones de causa que los errores del razonamiento humano pueden producir. Una crítica reciente a estudios que enuncian que varias prácticas religiosas mejoran la salud ofrecen buenos ejemplos de cómo atribuciones causales, casuales, dudosas,
surgen cuando la necesidad de un simple grupo de control es ignorada. Es común el distorsionamiento en la percepción de la realidad al servicio del dogma. De acuerdo con la teoría de disonancia cognitiva, el desinterés mental se produce cuando nueva información contradice las actitudes, sentimientos o creencias existentes. Para aliviar la ansiedad, tendemos a distorsionar la información ofensiva, nuestras memorias o ambas. Por ejemplo, la disonancia se podría crear si un individuo no recibe beneficio de un tratamiento alternativo después de soportarlo e invertir en él tiempo y dinero. Desde luego, ahí habría una presión fuerte para encontrar algún provecho compensatorio en el tratamiento, en vez de aceptar las implicaciones psicológicas de admitir que ha sido un desperdicio. Así, los pacientes de las medicinas alternas y sus terapeutas frecuentemente recuerdan cosas como ellos hubiesen querido que sucedieran, en vez de cómo realmente ocurrieron, y cómo los practicantes de las medicinas alternativas desdeñan el almacenamiento cuidadoso de los registros y los ensayos clínicos aleatorizados. Ellos pueden ser selectivos en lo que recuerdan, llevando a una sobreestimación de sus tasas de éxito, mientras ignoran o dejan de lado sus fracasos. De la misma forma, hay muchos prejuicios autoimpuestos que ayudan a mantener la autoestima y a promover un intercambio social armonioso. Un ilusorio sentimiento de que los síntomas de uno han sido abatidos puede ser debido a un número de las llamadas características demandantes encontradas en cualquier sesión terapéutica. En todas las sociedades existe una norma de reciprocidad, una regla implícita que obliga a la gente a responder de forma amable cuando alguien le hace una buena acción. La mayoría de terapeutas quieren sinceramente ayudar a sus pacientes, y es normal que los pacientes quieran complacerlos como retribución. A menos que los clientes necesariamente sepan esto, tales obligaciones en la forma de demandas sociales implícitas son suficientes para inflar sus percepciones sobre cuánto beneficio han recibido. Así, controles para estos efectos condescendientes deben ser construidos en los ensayos clínicos. A pesar de que en la vida diaria los términos enfermedad y dolencia son intercambiables, vale la pena distinguir entre los dos. Yo, por ejemplo, uso enfermedad para referirme a un estado patológico de un organismo. Con el término dolencia, quiero decir los sentimientos subjetivos del malestar, dolor, desorientación o disfuncionalidad que acompañan un estado patológico. Nuestra reacción subjetiva a las sensaciones naturales que nosotros llamamos síntomas es, como todas las otras percepciones, una compleja construcción cognitiva. Por sí mismas, estas son moldeadas por factores como las actitudes, sugerencias, expectativas, características demandantes, prejuicios autoimpuestos y autodecepción. La experiencia de dolencia también se afecta, frecuentemente en forma inconsciente, por un patrón de ganancias sociales, monetarias y psicológicas que acumulan aquellos que admiten el rol de enfermo en la sociedad. Para ciertos individuos, esos privilegios y beneficios son suficientes para perpetuar la experiencia de dolencia después de que la enfermedad ha sido abatida, o aún para crear sentimientos de dolencia en ausencia de enfermedades. A menos que nosotros podamos apartar estos factores que contribuyen a la percepción individual de estar enfermo, los testimonios personales son una pobre base sobre la cual juzgar si una supuesta terapia ha curado en efecto a alguien. ¿Por qué entonces puede alguien erróneamente creer que ha sido ayudado por un tratamiento que no funciona? Muchas enfermedades son autolimitadas. Así, antes que el poder curativo de una supuesta terapia pueda ser reconocido, debe demostrarse que el porcentaje de pacientes que mejoraron al hacerse el tratamiento exceden la proporción esperada de pacientes que se recuperaron sin intervención alguna o que consistentemente se recuperaron más rápido. Salvo que los terapeutas no convencionales muestren registros detallados de éxitos y fracasos en un número suficientemente grande de pacientes con la misma queja,
ellos no pueden afirmar que han excedido las normas para una recuperación espontánea. Por ejemplo, la artritis, esclerosis múltiple, el asma, las alergias, las migrañas y muchas quejas dermatológicas, ginecológicas y gastrointestinales habitualmente tienen sus altos y bajos. No es sorprendente que quienes las sufren tiendan a buscar terapias durante los empeoramientos de cualquier ciclo dado. En consecuencia, un tratamiento ficticio tendrá repetidas oportunidades para coincidir con una de las mejorías que habría ocurrido de todos modos. Sin estudios clínicos aleatorizados, tanto los consumidores como los vendedores están propensos a malinterpretar mejorías debidas a variaciones clínicas normales como efectos terapéuticos válidos. ¿Qué efecto juega en todo esto el efecto placebo? Eso lo vemos ahorita que regrese. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Ya estoy de vuelta aquí en la Fosa Escéptica. Dice Pablo Llorens: buenas noches, Alfonso. Cada día somos más los escépticos y buscamos la verdad a través del conocimiento. Crece la audiencia. Otro tema interesante, el de la medicina alternativa. ¿Cuánta gente cae en engaños? Muchos caen en fórmulas mágicas, sin evidencias. En efecto, mi estimado Pablo. Y Jeff Lee dice: los vendedores de medicina alternativa promueven a menudo la idea de que la medicina científica se basa en supuestos males como el patriarcado, el capitalismo, occidentalismo, materialismo y pensamientos rígidos como, ya sabes, evidencias, pruebas, estadística, experimentación física. ¡Qué horrible! ¡Ja, ja, ja! Pues sí, aquí la ignorancia juega un papel importante, el sistema de creencias personales y el hecho de que no queremos creer, o la gente que usa estas medicinas no quieren creer que estas medicinas no sirven. Están tan acostumbrados a usarlas que cualquier información que les llega al contrario, o sea, de que estas pseudociencias de la medicina alternativa funcionan, pues las desechan y buscas información, ¿verdad? Este es un sesgo de conocimiento. Buscan información que sustente sus creencias. Pero hay otra forma, hay otro punto que debemos tratar, que es el efecto placebo. La principal razón para que los remedios dudosos sean acreditados con mejorías subjetivas y ocasionalmente objetivas es el ubicuo efecto placebo. La historia de la medicina está plagada de ejemplos en los cuales, en retrospectiva, terapias que ahora parecen descabelladas fueron entusiásticamente aceptadas por médicos y pacientes por igual. Estos conceptos erróneos surgieron de la falsa suposición de que los cambios en los síntomas que seguían un tratamiento debían haber sido una consecuencia específica de dicho procedimiento. A través de una combinación de sugestión, esperanza y reinterpretación cognitiva, pacientes a quienes se les dan tratamientos biológicamente inefectivos con frecuencia pueden experimentar una mejoría subjetiva.
En consecuencia, la necesidad de controles placebo que los practicantes de las medicinas alternas invariablemente rehúsan a instituir en lugar de sus encuestas de satisfacción a clientes. Muchos de los tratamientos de las medicinas alternas, aun cuando son incapaces de afectar la enfermedad en sí misma, la hacen a esta enfermedad más soportable, pero por razones psicológicas. El dolor es un ejemplo clásico. Las clínicas del dolor modernas muestran que el sufrimiento puede frecuentemente ser disminuido por medios psicológicos, aun si la patología subyacente permanece sin cambios. Cualquier cosa que pueda mitigar la ansiedad, desviar la atención, disminuir la excitación, adopta una especie de control o lleva a reinterpretación cognitiva de los síntomas que puede aliviar el componente agónico del dolor. Esto es obviamente benéfico si los pacientes sufren menos, pero debemos ser cuidadosos de que el puro alivio sintomático no aparte a la gente de remedios probados por la condición subyacente hasta que sea demasiado tarde para que sean efectivos. Es importante que los procedimientos enfocados solamente a aliviar los síntomas nunca deban preceder a los exámenes diagnósticos apropiados y al menos a un razonable diagnóstico diferencial provisional. Debido a que el poder de la esperanza y los efectos de complacencia son muy fuertes, tanto terapeutas como pacientes deben ser ciegos con respecto al estatus del tratamiento activo contra el placebo. Tales precauciones son necesarias debido a que en forma no intencional, señales apenas perceptibles son transmitidas por los proveedores del tratamiento no ciegos, que pueden influir los resultados de los ensayos. Asimismo, aquellos que evalúan los efectos del tratamiento deben ser ciegos. Con la palabra ciegos me refiero a escépticos. Hay una gran cantidad de literatura sobre sesgos experimentales que muestra que profesionales escrupulosos y bien entrenados pueden inconscientemente leer los resultados que ellos esperan cuando están evaluando efectos complejos. Los defensores de las medicinas alternas usualmente se quejan de que la medicina convencional continúa utilizando muchos tratamientos que aún no han cumplido adecuadamente con estos estándares. Esto puede ocurrir en algunas instancias, pero el porcentaje de estas dilaciones es tremendamente exagerado por las alternativas. A cualquier tasa, estas acusaciones hacen nada por mejorar la credibilidad de las medicinas alternas. Pero el solo hecho de defender que son tan malos como nosotros, o como la medicina científica, no se ofrece evidencia positiva a favor de sus propias creencias. La diferencia crucial entre la biomedicina científica y las medicinas alternas es que, al contrario de las alternativas, la medicina científica está institucionalmente comprometida a despojarse de tratamientos que fallan al pasar revista y no se aferra a procedimientos y teorías que contradicen las ciencias básicas. Hay otro aspecto de las medicinas alternas que no toman en cuenta: la remisión espontánea. Cualquier cura reportada en forma anecdótica puede ser debida a una rara pero no imposible remisión espontánea. Aún con cánceres que casi siempre son letales, algunos tumores ocasionalmente desaparecen sin tratamientos adicionales. Un experimentado oncólogo reportó que ha visto 12 de tales eventos en cerca de 6,000 casos que ha tratado. Los terapeutas alternativos pueden recibir alabanzas inmerecidas por aquellas remisiones debido a que muchos pacientes desesperados acuden a ellos con un sentimiento de que no tienen nada más que perder. Cuando los alternativos publicitan estos eventos, raramente revelan qué porcentaje de sus aparentemente terminales, enfermos en fase terminal, está representada por estas felices excepciones. El mecanismo exacto responsable de las remisiones espontáneas aún no está bien dilucidado,
pero muchas investigaciones están siendo dedicadas a revelar y posiblemente esclarecer los mecanismos responsables de estas recuperaciones inesperadas. Mucha gente puede ser inducida a pensar que sufre de enfermedades que no tiene. Cuando estas personas saludables reciben de médicos ortodoxos la singularmente indeseable noticia de que no tiene indicios de enfermedad, ellos frecuentemente se apoyan en practicantes alternativos, quienes siempre pueden encontrar algo que tratar. Si la recuperación se lleva a cabo, otro converso ha nacido. Los sanadores alternativos también abastecen la fuente de la preocupación que mora en quien padece síntomas leves y cree que ellos deben tomar precauciones elaboradas para evitar perder su buena salud. Hay muchas quejas físicas que pueden tanto ser provocadas por disestrés psicosocial como ser aliviadas al tranquilizar y dar soporte. A primera vista, estos síntomas, que en ocasiones son llamados psicosomáticos, histéricos o neurasténicos, se parecen a algunos de síndromes médicos reconocidos. Son, sin embargo, ejemplos de somatización, la tendencia a expresar preocupaciones psicológicas en un lenguaje de síntomas corporales. Aunque hay muchas ganancias secundarias, como ejemplo recompensas psicológicas, sociales y económicas, que se acumulan en quienes se deslizan dentro del papel de enfermo en este sentido, necesitamos no acusarlos de fingirse enfermos voluntariamente para señalar que sus síntomas son, no obstante, engendrados y aliviados por procesos sociales o psicosociales sutiles. La medicina alternativa ofrece tranquilidad a aquellos individuos que necesitan creer que sus síntomas tienen causas médicas en vez de psicológicas, aunque paradójicamente las medicinas alternas enseñan que todas las enfermedades provienen de lapsos mente-espíritu. Con la ayuda de aparatos diagnósticos pseudocientíficos, practicantes marginales refuerzan la convicción del somatizador de que el establecimiento médico de corazón frío y mente estrecha, el cual no puede encontrar nada físicamente errado, es tanto incompetente como injusto en rehusar reconocer una condición orgánica muy real. Obviamente es valioso cuando sanadores acientíficos suministran la certeza, sentido de pertenencia y soporte existencial que sus clientes realmente están buscando. Pero proveer esto no debe ser ajeno a los practicantes científicos, quienes tienen mucho más que ofrecer. Los clientes de las medicinas alternas no comprometen sus apuestas. En un intento por atraer más clientela, muchos sanadores no ortodoxos han comenzado a llamarse a ellos mismos complementarios o integrativos en vez de proveedores alternos. En lugar de asistir primariamente al compromiso ideológico o a aquellos a quienes han dicho que la medicina convencional no tiene más que ofrecer, los alternativos han comenzado a darse cuenta de su habilidad para asirse a tratamientos científicos. Ellos aceptan que los practicantes ortodoxos pueden aliviar síntomas específicos, pero que la medicina alterna trata las causas reales de la enfermedad. Imbalances dietarios dudosos y sensibilidades ambientales, campos energéticos perturbados, o aún conflictos no resueltos de encarnaciones pasadas. Si la mejoría sigue el tratamiento al tratamiento del conjunto científico complementario, los practicantes marginales exigen y frecuentemente consiguen una desproporcionada parte del crédito. Los médicos entrenados científicamente no afirman infalibilidad, y los diagnósticos equivocados siguen un viaje al sepulcro. Un sanador alternativo o herbalista puede conducir a un deslumbrante testimonio de una grave enfermedad que nunca existió. En otras ocasiones, el diagnóstico puede ser correcto, pero la predicción temporal de su curso ser inexacta. Si un paciente con una enfermedad terminal es sometido a tratamientos alternativos y sucumbe tiempo después de lo que había predicho el médico convencional, el procedimiento alternativo puede recibir el crédito por haber prolongado la vida, cuando de hecho la discrepancia fue solamente debida a un indebido pronóstico pesimista. Los curadores alternativos
Habitualmente tienen personalidades carismáticas y entusiastas. Los pacientes deslumbrados por los aspectos mesiánicos de las medicinas alternas pueden experimentar un enaltecimiento psicológico que puede intensificar los efectos placebo y engendrar otros aspectos benéficos. Elevando la moral de los pacientes y sus expectativas, se puede motivar gran cumplimiento y de ahí la efectividad de los tratamientos ortodoxos en curso. Estos beneficios secundarios pueden además llevar a los pacientes a mejorar sus hábitos dietarios y de sueño y a ejercitarse y socializar más. Estos cambios por sí solos pueden ayudar a la recuperación natural o al menos hacer que el tiempo de convalecencia sea mejor tolerado. Efectos psicológicos indirectos de este tipo pueden además reducir el estrés, que se ha demostrado que tienen efectos deleterios en el sistema inmune. Quitando esta carga adicional se puede acelerar la recuperación, aun si no es un efecto específico de la terapia. Voy a hacer una pausa y cuando regrese, pues haré las conclusiones sobre este tema aquí en La Fosa Escéptica. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Y ya regreso nada más para decir que envidio a Raúl el Chucky García, que así se firma en el chat de el Spreaker, porque dice que llegó tarde. No lo envidio por eso, más bien lo regaño por llegar tarde. Pero tiene una justificación muy importante. Dice que se le atravesó una tostada de cueritos y un caguamón. Híjole, mano. Nada más de pensar en lo que te comiste, se me hizo agua la boca. Pues bienvenido, mi estimado Raúl. Oigan, ¿qué conclusiones podemos sacar acerca de esto de las medicinas alternas? Bueno, los clientes potenciales deben averiguar si un tratamiento alternativo que ellos están considerando pues está soportado por investigaciones publicadas en revistas médicas cuyos procesos de revisión pues se esfuerzan por eliminar artefactos experimentales que llevan a falsas impresiones de curas. De curaciones, pues no de curas de la iglesia, sino de curas reales. Aún así, debido a que cualquier hallazgo único puede siempre ser debido a una variable de confusión no detectada o a una casualidad estadística, la reproducción de los descubrimientos en forma independiente es esencial. Si una publicación sostiene haber cumplido con los anteriores criterios, los clientes deben siempre, sin embargo, revisar la dimensión del efecto del tratamiento reportado. Hay muchos efectos verdaderos pero triviales que son estadísticamente significativos, pero demasiado pequeños para ser útiles clínicamente. Uno debe ser escéptico si en lugar de ensayos aleatorizados controlados, la evidencia consiste en anécdotas, testimonios, panfletos o libros autopublicados. La documentación de soporte debe provenir de publicaciones científicas imparciales en vez de revistas de propiedad de los promotores de las prácticas cuestionables o de las revistas de vanidades.
las cuales aceptan virtualmente todas las sumisiones y cobran una tarifa a los autores por publicarlas. Los clientes deben ser incrédulos hacia cualquier practicante que, 1, es ignorante o hostil hacia la corriente principal de la ciencia, 2, no puede proporcionar una explicación razonable para sus métodos, 3, usa una jerga o un modo de hablar promocional enlazada a alusiones de fuerzas espirituales y energías vitales o planos inciertos, vibraciones, imbalances y susceptibilidades. 4. Que asegure poseer ingredientes o procesos secretos. 5. Que apele a conocimientos ancestrales y a otras formas de conocimiento. 6. Que afirme tratar a la persona como un todo en vez de enfermedades órgano-específicas. O 7. Declare esta persona ser perseguido por la vieja guardia y aliente acciones políticas en su nombre, o esté presto a atacar o demandar a sus críticos en vez de responder con investigaciones válidas. Los practicantes con grados de instituciones no acreditadas o quienes venden sus propios preparados en sus oficinas y enfatizan la necesidad de visitas frecuentes para mantenerse bien, son también una causa de preocupación. La presencia de literatura pseudocientífica y conspiracionista en la sala de espera debe poner a un pensador lúcido a buscar la puerta de salida. Y sobre todo, si los resultados prometidos van más allá de aquellos ofrecidos por los terapeutas convencionales y afirman que no hay efectos adversos, la probabilidad es de que uno está tratando con un charlatán. En pocas palabras, si algo suena demasiado bueno para ser verdad, pues probablemente lo sea. Cuando la gente se enferma, cualquier promesa de cura pues es muy seductora. Como resultado, el sentido común y la disposición a exigir evidencia son fácilmente suplantadas por una falsa esperanza. En este estado vulnerable, la necesidad de una evaluación crítica de las opciones terapéuticas es más, en vez de menos, necesaria. Quienes todavía piensan que pueden permitirse aventurarse en la mercadería de los remedios no probados, deben llevar en mente el sabio consejo de Goethe: nada es más peligroso que la ignorancia activa. Hago una pausa para hablar un poquito acerca de la actitud científica contra la pseudociencia. Interesante. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Ha habido siempre un conflicto que ha prevalecido por largo tiempo en la historia de la cultura entre la ciencia y la religión: la razón y la pasión. Los teólogos han arguido innecesariamente que hay límites para la investigación científica y esta no puede penetrar el reino trascendental. Eso es lo que ellos afirman. Los poetas han despreciado la lógica deductiva y el método experimental, los cuales sostienen quitan a las experiencias de sus cualidades sensitivas. La controversia actual entre las dos culturas de la ciencia y las humanidades es por eso muy familiar. A pesar de la crítica clásica, la empresa científica ha tenido un significativo progreso en los pasados 3 siglos, resolviendo problemas que estaban supuestamente más allá del alcance de su metodología.
Y la revolución científica que empezó primero en las ciencias naturales se ha extendido a las ciencias biológicas, sociales y conductuales, con enormes beneficios para con el logro de la educación universal. La visión científica eventualmente triunfará y emancipará a la humanidad de la superstición. Se pensó que el progreso era correlativo con el crecimiento de la ciencia. La confianza en la ciencia, sin embargo, ha sido malamente estremecida en los últimos años. Aún las sociedades supuestamente avanzadas están inundadas por los cultos de la sinrazón y otras formas de insensatez. A principios de este siglo fuimos testigos del surgimiento de cultos ideológicos fanáticos tales como el nazismo y el estalinismo en el siglo pasado, más bien dicho. Actualmente las sociedades democráticas occidentales están siendo barridas por otras formas de irracionalismo, con frecuencia marcadamente anticientíficas y pseudocientíficas en carácter. Hay varias manifestaciones de este nuevo asalto a la razón. Una buena ilustración de esta tendencia es el aumento de la astrología. Pero pues eso es solo la punta del iceberg, porque si uno hace encuestas sobre el estado actual de las creencias, uno encuentra que gran número de la gente está lista aparentemente para creer en una amplia variedad de cosas, aunque atroces, y sin pruebas suficientes. Aún un catálogo al azar de algunos de los cultos y gurúes bizarros ilustran este punto. Por ejemplo, la conciencia del Krishna, el Maharaji, Aikido, el Maharishi Mahesh Yogi y formas diversas de la meditación trascendental, la Iglesia de la Unificación, el proceso de los gurdjivianos, el Zen, los hijos de Dios y el I Ching. Desde el punto de vista del escéptico y el humanista científico, estos cultos no son más irracionales que los grupos religiosos ortodoxos. ¿Por qué son las prácticas del más último de los gurúes más insensatas que una deidad muerta y resucitada, la visita del arcángel Gabriel a Mahoma, José Smith y su viaje occidental, Mary Baker Eddy y la ciencia cristiana, la teosofía, los rosacruces o la canonización de santos por supuestos milagros? Las religiones tradicionales violentan la credulidad tanto o más que las más nuevas y exóticas religiones importadas del Asia. Pero los primeros han estado rondando más tiempo y son considerados parte del sistema social establecido. Lo que es aparente es la tenaz resistencia de las creencias irracionales a través de la historia hasta el presente día y a pesar de la revolución científica. Tomemos el fenómeno, por ejemplo, de las nuevas brujas, como Marcelo Truzzi las ha llamado, y el reavivamiento del interés en el exorcismo. Solo unos pocos años atrás habría sido raro haber encontrado algún estudiante universitario que creyera en las brujas. Aún hoy, la creencia en una multitud de brujas y demonios, aún el diablo, ha llegado a estar de moda en algunos círculos. Esta es la era de los monstruos, en la que Frankenstein, Drácula, los hombres lobo, llegaron a ser reales para mentes impresionables. La novela y la película del exorcista estimularon la creencia en el exorcismo, y alguna gente fue incapaz de distinguir la verdad de la ficción. Por eso somos confrontados por una pletórica cantidad de mitos florecientes, cultivados por una industria editorial y medios de comunicación que buscan solamente el lucro. Todo esto es sintomático del rechazo actual de la razón y la objetividad. Mientras hace una década hubo un consenso general que al menos existían algunas reglas de evidencia, hoy día la gran existencia de criterios objetivos para juzgar afirmaciones verdaderas es seriamente cuestionado. Uno escucha una y otra vez que una creencia es tan buena como la siguiente, y que hay una clase de verdad subjetiva inmune a la crítica o evidencia racional. Uno aún encuentra proponentes de formas de subjetividad entre los filósofos de la ciencia, los cuales sostienen que las condiciones históricas o los factores psicológicos son bastante responsables de las revoluciones en el pensamiento científico. La reacción contra las normas rigurosas asumió otra forma en la década de los 60s, en el asalto de la nueva izquierda y la contracultura al intelecto.
El crecimiento actual de los cultos de la sinrazón es tal vez solamente una consecuencia de este fenómeno. En los 60s se dijo que necesitábamos romper la laxitud de las demandas de la lógica y la evidencia y expandir nuestra conciencia por medio de drogas y otros métodos. Theodore Roszak sostuvo tal posición en sus libros muy leídos como La construcción de la contracultura y El animal no terminado. La contracultura insistió que la subjetividad era imposible tanto a causa de prejuicios de clase o profesionales o porque estábamos encerrados en las categorías de nuestra visión científica del mundo. Uno no escuchaba mucha crítica del marxismo cuando estaba de moda, pero uno escucha que la visión científica existente está confinándose. Y así hay un intento de evadirse por medio de nuevas formas de la experiencia de las cuales los cultos son solo una parte. Mantras, meditación, bioenergética, yoga, jardinería orgánica, fotografía kirliana y la percepción extrasensorial. Esto existe junto a otra disposición que está evidentemente incrementándose hoy, una aversión a la cultura tecnológica misma. La ciencia y la tecnología son con frecuencia culpadas indiscriminadamente de la situación mundial actual. Oímos por todas partes acerca de los peligros de la tecnología, la destrucción de la ecología natural, la polución, la depredación de los recursos, los malos usos de la energía, la amenaza de las plantas de poder nuclear y muchas otras. Muchos de estos intereses son legítimos. Sin embargo, la postura crítica no es simplemente contra la tecnología, sino contra la ciencia y la investigación científica. Hay aquellos de la derecha fundamentalista quienes todavía se oponen vehementemente, sobre bases éticas o religiosas, a la enseñanza de la teoría de la evolución, los cursos comparativos de estudios sociales y la educación sexual. Pero además, el científico es visto con frecuencia por algunos de la izquierda como una clase de demonio, si se ocupa de la experimentación humana o la modificación de la conducta, o si participa en la investigación genética o desea probar bases genéticas del cociente intelectual. Y hay quienes de manera creciente opinan y consideran a los médicos y los psiquiatras como sumos sacerdotes malvados o hombres vudú. Estamos confrontados hoy en día con una forma de rectitud moral y antiintelectualismo, con frecuencia bordeando la histeria, que enjuicia la ciencia como deshumanizante, brutalizadora, destructiva de la libertad y de los valores humanos. Esta actitud es paradójica porque parece ocurrir más virulentamente entre las sociedades afluentes o las que influyen en este pensamiento tecnológico, donde han sido logrados los más grandes avances de la investigación científica y la tecnología. ¿Deberíamos asumir que la revolución científica que empieza en el siglo XVI es continua o será oprimida por las fuerzas de la sinrazón? Sin embargo, el cuadro que estoy pintando no debe ser sobreestimado. Junto a los críticos de la ciencia están sus defensores, y vastos recursos son invertidos en educación, investigaciones, organizaciones y publicaciones científicas. La ciencia todavía es bastante bien considerada por mucha gente. Ciertamente el hecho de que la ciencia es esencial para nuestra civilización tecnológica está muy bien reconocido por algunos de los críticos de la ciencia, que me lleva incluso a otra dimensión del crecimiento de la racionalidad, la proliferación de pseudociencias. Aquellos que no son tentados por lo oculto siempre pueden encontrar naves de los dioses, ovnis, triángulos de las Bermudas o continentes perdidos para seducirlos. Los nuevos profetas buscan tener sus teorías especulativas encubiertas por el manto de la legitimación científica. Incluyen a von Däniken y a aquellos asociados con la dianética, la cienciología y los recientes esfuerzos en desarrollar una astrología científica. El crecimiento de la pseudociencia puede ser visto en muchas otras áreas. Hay, por ejemplo, un esfuerzo en explorar el así llamado reino parapsicológico, los fenómenos psíquicos que fueron cuidadosamente estudiados en el siglo XIX por la Sociedad para la Investigación Psíquica en Inglaterra, y la parapsicología,
que fue investigada por muchos años por el señor J.B. Rhine en la Universidad de Duke, han llegado a estar de moda. Uri Geller, este famoso doblacucharas, fue examinado por supuestamente expertos científicos y se le encontró que poseía sorprendentes poderes psíquicos. Pero sus proezas pueden ser duplicadas fácilmente por magos como James Randi, usando trucos de magia muy primitivos y tradicionales. Estudiantes y profesores igualmente anuncian nuevas investigaciones de la clarividencia, la precognición, la telepatía, las experiencias incorpóreas, la reencarnación, la comunicación con espíritus de los muertos, la curación psíquica, los poltergeist y las auras. Algunos entusiastas sostienen haber descubierto las grietas del reino de lo trascendental y nuevas dimensiones de la realidad. El enemigo es siempre el conductista, el experimentalista o el mecanicista, quienes supuestamente se cierran a tales investigaciones. Estamos, y algunos lo sostienen, en un estadio revolucionario de la historia de la ciencia, la cual ha visto el surgimiento de nuevos paradigmas explicativos. Los críticos insisten que nuestras usuales categorías científicas y métodos son demasiado estrechos y limitantes. Vamos a seguir hablando de esto ahorita que regrese. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Ya regreso aquí a la Fosa Escéptica y claro que saludo a mi estimado primo Ricardo de la Peña López, que se apersona aquí al chat de Spreaker. Dice: saludos, mi licenciado. Es que así nos decimos, la verdad yo no soy licenciado en nada. Y saludos a todos, dice él. La única medicina alternativa que realmente funciona son unos tequilas y una variada botana, y usted lo sabe muy bien. La verdad es que sí, yo me declaro ferviente creyente de esta medicina alternativa que consiste en por lo menos un buen par de tequilas y una botana, como dice mi estimado primo Ricardo, una botana variadita. Y dice Jeff Lee: ¿por qué los pseudocientíficos hablan siempre de energía como si fuera algo espiritual y no también de otros invariantes como el momento angular? A lo mejor tampoco saben qué es la energía realmente. La verdad es que sí, mi estimado Jeff. Pero cuando les preguntas a qué energía se refieren, es cuando empiezan a tartamudear. Hablan de energías y de energías, pero nunca se ha medido, nunca las han medido. No existe un aparato que pueda medir esta supuesta energía que tenemos los seres humanos o las plantas, incluso planetas o animales o minerales, ¿verdad? Y esto los pone en una evidencia, ¿verdad? Yo no estoy negando la constante necesidad de examinar la evidencia y mantener una mente abierta. Ciertamente insistiría en que los científicos quieran investigar las afirmaciones de nuevos fenómenos. La ciencia no puede ser censuradora e intolerante ni apartarse de los nuevos descubrimientos al hacer juicios que antecedan a la investigación. Formas extremas de cientismo pueden ser tan dogmáticas como el subjetivismo. Sin embargo, hay una diferencia entre el uso cuidadoso de métodos de investigación por un lado y la tendencia a generalizaciones apresuradas basadas en la evidencia insuficiente por el otro. Lamentablemente también hay con demasiada frecuencia
una tendencia de los crédulos en confiar en los datos más insuficientes y elaborar vastas conjeturas, o insistir que sus especulaciones han sido confirmadas concluyentemente cuando no lo han sido. Cuestiones serias pueden ser levantadas acerca de la escena actual. ¿Es mayor el nivel de irracionalidad o menor el nivel de irracionalidad en tiempos anteriores? ¿O el nivel de lo insensato ha permanecido medianamente constante en la actitud humana y solo asumió diferentes formas? ¿Por qué persiste la irracionalidad aún en las sociedades adelantadas? Sin duda, muchas hipótesis sociológicas y culturales pueden explicar el crecimiento de las creencias irracionales. En años recientes, los medios de comunicación han aumentado en influencia. La imagen del científico es frecuentemente esbozada por los periodistas, novelistas y dramaturgos, no siempre por los mismos científicos, y lo que la ciencia es o hace ha sido a veces mal elaborado y se le ha dado un mal nombre. O nuevamente se estima que la mitad de todo el apoyo del mundo para la investigación científica es para el desarrollo armamentista y la mayoría del resto es para propósitos industriales y pragmáticos. La investigación científica con frecuencia también ha sido controlada por intereses privados para su ganancia o por los gobiernos para la adoctrinación y el control. El investigador científico libre y creativo con frecuencia tiene que depender de la estructura del poder para su apoyo financiero, y lo que sucede a los frutos de su labor está más allá de su labor. Estas explicaciones son válidas sin duda, pero también hay, a mi juicio, profundos factores psicológicos en acción, y hay mucha confusión acerca del significado de la misma ciencia. La persistencia de la irracionalidad en la cultura moderna revela algo acerca de la naturaleza peculiar de la especie humana. Hay una tendencia en el animal humano hacia la credulidad. Esto es una facilidad psicológica a aceptar creencias no probadas, a ser crédulo en el asentimiento. Esta tendencia parece estar profundamente engranada con la conducta humana, que pocos están sin ella en alguna medida. Estamos tentados a tragar tanto la verdad evangélica que otros nos ofrecen. No estoy hablando simplemente de estupidez e ignorancia, sino de ingenuidad acrítica acerca de algunas materias. Indudablemente hay individuos que se especializan en engañar a otros, proveen de dioses falsos y servicios vacíos, pero sin duda hay también creyentes sinceros que se engañan a sí mismos, que quieren creer en ideas sin la evidencia adecuada y que buscan convertir a otros a sus concepciones equívocas. Lo que está en acción aquí no es el fraude consciente, sino el autoengaño. La cosa curiosa es que algunas veces, si un psicótico se repite a sí mismo con la suficiente frecuencia, al mismo tiempo otros llegan a creer y a seguirlo. Además, si una falsedad es suficientemente exagerada, alguna gente está más apta para creerla. Además, el herético siempre se arriesga a ser quemado en la estaca, especialmente después que la nueva mitología llega a ser institucionalizada como la doctrina oficial. Pienso que hay todavía otra tendencia en la conducta humana que estimula la credulidad. Es la fascinación por el misterio y el drama. La vida para muchas personas es inútil y aburrida. Derrotados por la armonía y la tiranía de lo trivial, pueden buscar escapar de este mundo usando las drogas y el alcohol, embotando y suprimiendo sus conciencias. Abandonarse a la nada es su propósito. Otro método de diversión es la búsqueda por placeres hedonistas y las emociones fuertes. Aún otro es el uso de la imaginación. Las artes literarias y dramáticas proporcionan libertad a la imaginación creativa como lo hace la religión. Es difícil para algunos individuos distinguir la verdad de la falsedad, la ficción de la realidad. Los cultos de la sinrazón y lo paranormal atraen y fascinan. Capacitan a cualquiera a bordear los límites de lo desconocido. Para las personas ordinarias hay el mundo cotidiano y la posibilidad de escapar a otro. Y así buscan otro lugar, otro universo y otra realidad. Por eso hay una búsqueda que es fundamental a nuestro ser, la conquista por el significado. La mente humana tiene un genuino deseo de sondear las profundidades de lo inefable,
de encontrar un significado más profundo y la verdad de alcanzar otro reino de existencia. La vida no tiene sentido para muchos, especialmente para los pobres, los enfermos, los desamparados y aquellos que han fracasado tienen poca esperanza. La imaginación ofrece salvación a las aflicciones y a las tribulaciones que se encuentran en esta vida. Por eso, creer en la reencarnación o la supervivencia personal, aun si no es probada, ofrece solaz a los individuos que encaran la tragedia, la muerte y la existencia del mal. Por razones ideológicas, el medio de la salvación es la visión utópica de la sociedad perfecta en el futuro. El alma se lamenta por algo mucho más allá, más profundo, más duradero y más perfecto que nuestro mundo pasajero de la experiencia real. De acuerdo con esto, la persistencia de la fe puede ser explicada en parte por características dentro de nuestra naturaleza, que son la credulidad, la seducción por el misterio, la búsqueda del sentido. La gente tomará la menor pizca de evidencia y construirá un sistema mitológico. Pervertirán su lógica y abandonarán sus sentidos. Todo por la tierra prometida. Algunos gustosamente cambiarán su libertad con los sistemas más autoritarios para lograr comodidad y seguridad. Los cultos de la sinrazón prometen diversión. Buscan investir al individuo solitario, que con frecuencia se siente extraño y solo, de un papel importante en el universo. Voy a hacer una pausa y ya regreso. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Let my hair right on the ground. Let my eyes see everything around. All the wonderful things above my head. All the beautiful things above my head. Oh, yeah. Night birds, Ya regreso aquí a la fosa escéptica. Bueno, ¿qué puede decir la ciencia acerca de aquellas necesidades humanas de las que estamos hablando? ¿Hemos abandonado tal vez los dominios de la ciencia completamente y mudando al de la filosofía? La ciencia debería tener algo que decir porque lo que está en juego es la naturaleza de la ciencia misma. Hay muchos significados para la palabra ciencia. Algunos que hablan acerca de la ciencia se refieren a las especialidades en un campo específico, tales como la endocrinología, la microbiología o la econometría. Otros que hablan acerca de la ciencia tienen en mente las aplicaciones tecnológicas y experimentales de las teorías científicas o problemas concretos. Sin embargo, estas opiniones de la ciencia son excesivamente estrechas, porque es posible para una sociedad lograr progreso masivo en ciertos campos tecnológicos estrechos, sin embargo, perder el punto total de la empresa científica. Las sociedades totalitarias en nuestro tiempo invirtieron vastas sumas de dinero en la investigación técnica y lograron un alto nivel de competencia científica en ciertos campos, pero la visión científica no prevaleció en ellos. No es suficiente el nuevo entrenamiento de la gente para que sean especialistas científicos. Una cultura puede estar llena de técnicos científicos, sin embargo, seguir siendo dominada por lo irracional. Debemos distinguir la ciencia como una empresa técnica estrecha de la actitud científica.
Pienso que aquí no hemos establecido un propósito importante. Desafortunadamente, tener credenciales científicas en un campo pues no significa que una persona incorporará una actitud científica a otras partes de su vida. La mejor terapia para la credulidad y la imaginación desenfrenada pues es el desarrollo de la actitud científica, como se aplica no solamente al campo especializado de uno de la experiencia, sino también a cuestiones más amplias de la vida misma. Pero hemos fracasado en nuestra sociedad en desarrollar y expandir la actitud científica. Es evidente que uno no puede ser especialista científico, pero al mismo tiempo un bárbaro cultural, un experto tecnológico en un campo particular, pero ignorante fuera de él. Si vamos a responder al crecimiento de la irracionalidad, necesitamos desarrollar un aprecio por la actitud científica como parte de la cultura. Debemos aclarar que el principal principio metodológico de la ciencia es el que no se justifica al sostener una afirmación verdadera a menos que uno pueda apoyarla por medio de la evidencia o de la razón. No es suficiente estar convencido interiormente de la verdad de las creencias de uno. Deben, en algún punto, ser verificables objetivamente por investigadores imparciales. Una creencia que está garantizada no lo está porque sea verdadera subjetivamente, como pensaba Kierkegaard. Si es verdadera, lo es porque ha sido confirmada por una comunidad de investigadores. Creer válidamente que algo es verdadero es relacionar las creencias de uno a la justificación racional. Es hacer una afirmación acerca del mundo independientemente de los deseos de uno. Aunque los criterios específicos para aprobar una creencia dependan del sujeto en consideración, hay ciertos criterios generales. Necesitamos examinar la evidencia. Aquí me estoy refiriendo a la observación de datos que son reproducibles por observadores independientes y que pueden ser examinados experimentalmente en casos de prueba. Esto es llamado familiarmente el criterio empirista o experimentalista. Una creencia es verdadera si y solo si ha sido confirmada directa o indirectamente por referencia a evidencia y evidencia observable. Una creencia también es validada al ofrecerse razones que la apoyen. Aquí hay consideraciones lógicas que son relevantes. Una creencia es invalidada si contradice otras creencias muy bien fundamentadas dentro de una estructura. Además, evaluamos nuestras creencias en parte por sus consecuencias observadas, en la práctica por su efecto en la conducta. Este es el criterio utilitario o pragmático. La utilidad de una creencia es juzgada por referencia a su función y su valor. Sin embargo, uno no puede sostener que una creencia es verdadera simplemente porque tiene utilidad. La evidencia independiente y las consideraciones racionales son esenciales. No obstante, la referencia a los resultados de una creencia, particularmente a las de una creencia normativa, es importante. Estos criterios generales son, por supuesto, familiares en la lógica y la filosofía de la ciencia. Estoy hablando del método hipotético-deductivo de probar las hipótesis. Pero este método no deberá ser construido estrechamente porque el método científico emplea el sentido común. No es ningún arte esotérico disponible solo a los iniciados. La ciencia emplea los mismos métodos de inteligencia crítica que el hombre ordinario usa al formular creencias acerca de su mundo físico. Y es el método que tiene que usar, en alguna medida, si va a vivir y funcionar, hacer planes y elecciones. Desviarse del pensamiento objetivo es estar fuera del contacto con la realidad cognitiva y no podemos evitar usarlo si vamos a manejar los problemas concretos que encontramos en el mundo. La paradoja es que mucha gente quiere abandonar su inteligencia práctica cuando ingresan a los campos de la religión o la ética o arrojan la cautela al viento cuando flirtean con los así llamados asuntos trascendentales. En cualquier caso, hay una necesidad de desarrollar una actitud científica general para todas o la mayor parte de las áreas de la vida. Usar, tanto como sea posible, nuestra inteligencia crítica para evaluar las creencias e insistir que estén basadas en fundamentos evidentes. El corolario principal de esto es el criterio que donde no tengamos la suficiente evidencia, deberíamos suspender el juicio. Nuestras creencias deberán estar consideradas hipótesis tentativas basadas en grados de probabilidad. La actitud científica por eso no prejuzga sobre fundamentos a priori el examen de las afirmaciones acerca de lo trascendental. Está comprometida con la investigación libre y abierta. No puede rehusar comprometerse en la investigación, por ejemplo, de los fenómenos paranormales,
pero no sostiene el derecho a preguntar que tal investigación pueda ser responsable y cuidadosamente conducida, que la evidencia no sea desechada por la conjetura ni las conclusiones basadas en la voluntad de creer. La pregunta básica es ¿cómo podemos cultivar la actitud científica? La institución más vital de la sociedad para desarrollar una apreciación para la actitud científica es la escuela. No es suficiente, sin embargo, para las instituciones educativas informar simplemente a la gente joven de los hechos o diseminar un cuerpo de conocimiento. La educación de tal clase puede ser nada más que aprendizaje rutinario y adoctrinación. Más bien, un propósito principal de la educación debería ser desarrollar dentro de los individuos el uso de la inteligencia crítica y el escepticismo. No es suficiente hacer que los estudiantes memoricen una materia, o amasen hechos, o pasen exámenes, o aún dominen una especialidad o profesión, o sean entrenados como ciudadanos. Si hacemos eso y nada más, no hemos educado completamente. La teoría central es cultivar la habilidad de verificar experiencias, evaluar las hipótesis, evaluar los argumentos. En resumen, desarrollar una actitud de objetividad e imparcialidad. La tremenda explosión informativa de hoy nos ha bombardeado y compiten con afirmaciones verdaderas. Es vital que los individuos desarrollen algún entendimiento de los criterios efectivos para juzgar estas afirmaciones. En cualquier caso, necesitamos satisfacer la búsqueda por el sentido. Es este anhelo por el significado etéreo que pienso lleva a la desorientación psicótica encontrada en los cultos de la sinrazón. Sígueme, dicen los cultos de la irracionalidad. Yo soy la luz, la verdad y la vida. Y la gente está deseando abandonar todos los patrones de juicio crítico en este proceso. Así es, señoras y señores, la actitud escéptica tiene que permear a los jóvenes para que con esta educación sean impermeables a los cantos de sirenas de la irracionalidad. Creo que con esto acabo esta pequeña exposición de las pseudociencias, de la medicina alterna, y quiero agradecerles a todas las personas que me han escuchado el día de hoy. Desgraciadamente, la pandemia sigue y la vacuna ha llegado a cuentagotas, así es de que la recomendación que les hago es cuidarse, y también les hago la recomendación de que se adhieran a la fosa escéptica en el grupo de Facebook. Por ahí los estaré esperando, como a todos mis amigos, como Jeff Lee, que dice, ¿por qué los pseudocientíficos hablan siempre de... ese ya lo leí. Ha sido un episodio estupendo. Mi estimado Jeff Lee, te lo agradezco muchísimo. Pues nos vemos en el próximo, si ustedes no tienen inconveniente. Y cuídense, por favor, cuídense mucho. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Te esperamos en el próximo capítulo a través de Spreaker, Spotify, Apple Podcasts y iVoox.